auténtico placer estar hoy aquí en el Instituto Cervantes y desde luego todo un honor haber sido presentada por Óscar Pujol, que ha exagerado un poco mis méritos. Espero no decepcionar después de tan halagadora presentación. Óscar Pujol, admirado, querido, impagable director de este centro, a quien quiero agradecer el magnífico trabajo que realiza junto a todo su equipo. Agradecer también a Jesús Clavero estar aquí y el trabajo que hace. Y también quiero agradecer a Andrea Ruzo, la intérprete que va a traducir al inglés mi conferencia, el trabajo que le espera. Espero no darte mucha lata. Así mejor, gracias, Jesús. En el año 2003, Anish Kapoor, siendo un artista ya plenamente consagrado y de reconocido prestigio en el panorama internacional, realizó esa obra que tenemos en la imagen, My Red Homeland, Mi Patria Roja, en la que su trayectoria dio un giro significativo. Se trata de una instalación monumental compuesta por una estructura de acero formada por una superficie circular de 12 metros de diámetro y por un brazo también de acero que va girando lentamente en un movimiento que produce un movimiento constante que realiza a lo largo de una hora una órbita completa sobre esa circunferencia, desplazando de manera muy pausada y prácticamente de manera imperceptible a la vista una espesa capa o una espesa masa de 25 toneladas de cera y de vaselina coloreadas de rojo oscuro. Son algunas imágenes de esta impresionante instalación, tal como estuvo en el año 2006 en Málaga. Como muchas de las obras de este artista, My Red Homeland es una pieza de una impactante contundencia visual, pero cuyo sentido trasciende lo perceptual para convertirse en una entidad cosmológica, en lo que en India se conoce con el nombre de yantra, un microcosmos que reproduce en su estructura el funcionamiento de un universo donde coexisten en continua tensión y también, como diría Octavio Paz, en continuo abrazo amoroso, las distintas oposiciones, lo estático y lo dinámico, lo mecánico y lo orgánico, lo sólido y lo transparente, la superficie y el volumen, también dispersión y acumulación. La pieza se concibe así como un ente vivo que tiene existencia propia y que evoluciona, se expande y se transforma gracias a ese movimiento interno que la convierte en una especie de ser autogenerado que equivaldría a lo que en la mitología india se conoce como Swayambhu, lo que tiene existencia por sí mismo. De esta manera, la obra es la plasmación de la totalidad primordial, de una realidad incondicionada y en continua transformación que, como en el mito indio, supone la existencia de un ser que se expande a partir de sí mismo en una especie de Big Bang primigenio. Ignoro si Kapoor tenía en mente cuando creó esta obra el mito indio de la batida del mar de leche, que en cualquier caso creo que resulta muy difícil no evocar aquí ante esta imagen. Esto es una imagen, un relieve magnífico del templo de Angkor Wat en Camboya, donde se representa esta historia, una historia repetida en la iconografía india a lo largo de los siglos, que cuenta cómo los dioses y los demonios se unieron para batir el gran mar lácteo original. Es la misma historia contada en una miniatura hindú. El objetivo de esta batida era extraer la amrita, el elixir de la vida eterna. El mito cuenta cómo dioses y demonios utilizaron el cuerpo de una serpiente gigante para, tirando de él, hacer girar el monte Mandara, que a su vez pivotaba sobre el cuerpo de Vishnu convertido en tortuga. De esta enorme batida, de este mecanismo que se crea, surge aquel líquido mágico, la amrita. Obviamente no sabemos cómo habría sido aquel mar de leche mítico, ni cómo fue el resultado de la monumental batida, ni qué aspecto podría tener el elixir de la vida. Pero nos podemos imaginar que el producto resultante de remover intensamente aquella leche primigenia sería sin duda muy parecido a la mantequilla, una sustancia de consistencia similar a la que emplea Kapoor en la obra que acabamos de ver y que resulta especialmente interesante para lo que voy a tratar a continuación, pues no solo en India,
sino también en otras muchas culturas tradicionales, tiene una importancia decisiva, un gran protagonismo en la vida doméstica y un laborioso proceso de fabricación que es tarea de las mujeres y que tiene mucho que ver con el movimiento de vaivén con el que las madres mecen y arrullan a sus hijos. De hecho, algunos de los utensilios empleados en muchos lugares del mundo para la fabricación casera de mantequilla, en muchos de estos utensilios es sorprendente la similitud que existe con los capazos y con los objetos que se utilizan para mecer a los bebés. Otras tienen, sin embargo, como las tibetanas, el aspecto de un almirez. Están compuestos por un cuenco, un cubo y una mano o mazo, como lo están también los molinos y los morteros de triturar cereales o especias que se utilizan en muchas culturas populares. Morteros que también son los protagonistas del ámbito doméstico y del ritual cotidiano de gran cantidad de mujeres que desde la antigüedad dedican mucho tiempo de su vida a esta tarea de moler, ya sea el cacao en América Latina, el grano, el café en muchas zonas de América o el trigo y los cereales en muchos lugares del África subsahariana. Tenemos en la pantalla a una serie de mujeres africanas que muelen y cantan siguiendo con su cuerpo el movimiento de balanceo que sirve al mismo tiempo para triturar el grano y para mecer a sus hijos, a quienes muchas veces llevan a sus espaldas. Así la molienda acuna a los hijos al mismo tiempo que crea el alimento. Una imagen mucho más familiar aquí, que a todos nos es muy conocida, es el de los molinos de especias en las casas indias. Las casas indias donde todos los días la actividad de la familia comienza con el claqueteo de las especias que se muelen para hacer el masala, la mezcla de condimentos que constituye la base de la gastronomía. El acto de moler las especias es toda una experiencia no solo visual, sino táctil, sonora y olfativa, que inunda los hogares indios cada mañana y que marca una especie de letanía que acompaña a todo el acontecer diario. Mezclar las especias para hacer de ellas una masa compacta o curry, o batir la leche para hacer la mantequilla, son acciones que se pueden ver como epítomes del arte, como epítomes de la creación artística, actos destinados a dar unidad a la diversidad, a reorganizar el caos, a construir un nuevo universo, en definitiva. Creo que algo de esto había también en los molinos que obsesionaron a Marcel Duchamp durante toda su vida, incluido el mítico, el famosísimo gran vidrio, al que generalmente se atribuyen únicamente connotaciones sexuales. Este asunto del batir y del moler en Kapur resulta interesante porque, por un lado, permite entender su obra como una declaración de retorno a casa, de regreso al hogar en su sentido íntimo y familiar, el lugar de la infancia y el mundo de la cocina materna con sus olores y texturas, donde sin duda los niños pasan muchas horas de su vida. Pero también se puede entender como un síntoma de retorno a India, un país que Kapur había abandonado a la edad de 17 años para no volver más que de manera esporádica. Este artista, nacido en Mumbai, de padre hindú, era sin embargo hijo de una mujer iraquí y está afincado desde hace muchísimos años en Gran Bretaña, de hecho tiene nacionalidad británica, y casado con una mujer alemana. Todo un ejemplo del multiculturalismo que protagoniza el mundo actual. El artista, que había huido siempre de todo etiquetado y adscripción a un lugar concreto, que había hasta los últimos años del siglo XX renunciado a ser identificado como otra cosa que un ciudadano del mundo, parece haber sucumbido con esta obra a esa necesidad aparentemente perentoria de recobrar las raíces y de plasmar la identidad, entendida esta como una adscripción a un territorio y a una realidad política concretos. Un artista que se había manifestado en muchas ocasiones en contra del arte político, que había defendido siempre una creatividad basada en la experiencia sensorial y en una sensibilidad transnacional ajena al mundo de las vicisitudes de la vida pública, hace ahora una obra con un carácter muy distinto, que además, y no casualmente, estuvo expuesta en el año 2006 en el Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, junto a esta otra obra que tenemos aquí, que se llama precisamente Herida India. Mi Patria Roja, My Red Homeland, sin duda es una obra que evoca la infancia del artista, pero también, que duda cabe, una patria, es decir, el lugar de origen
en el sentido político del término. Una nación que, como dice el propio título de la obra, y los títulos de las obras en Kapur nunca son fortuitos, es roja porque está herida y manchada de sangre. Y es que, a pesar de haberse negado siempre a transformar la obra de arte en un documento del acontecer histórico, Kapur, como muchos artistas del momento, difícilmente habría podido permanecer impasible a la violencia desatada a nivel planetario tras los sucesos de las Torres Gemelas de Nueva York de 2001, entre los que para él debieron cobrar especial significado la guerra de Irak. Recordemos que su madre es iraquí y que él es británico, los numerosos atentados que se sucedieron a partir de entonces en India, y yo creo que muy especialmente los episodios de violencia extrema que tuvieron lugar en el año 2002 en Gujarat. En sus obras anteriores, Kapur había utilizado pigmentos en polvo. Esta técnica daba a sus esculturas un aspecto etéreo, incorpóreo, una apariencia casi inmaterial, para convertirlos en objetos que parecían flotar o disolverse. Pero al iniciarse la primera década del siglo XXI, la luminosidad y la incorporeidad de sus trabajos comienza de repente a tornarse de una densa opacidad, de manera simultánea al ensombrecimiento del panorama político. Hasta que en el año 2002 realiza su monumental Marsyas, una obra que instala en la Sala de las Turbinas de la Tate Modern de Londres. En ella, unos enormes tubos asimétricos de aspecto flexible, realizados con una membrana de PVC rojo oscuro, evocan la piel de Marsyas, el fauno desollado por retar al dios Apolo. Kapur ha afirmado en numerosas ocasiones que toda obra de arte es para él una emanación del propio cuerpo. Y en ese sentido hay que entender que tanto Marsyas, con su tejido epidérmico, como My Red Homeland, la obra de la que estamos hablando, con su masa sanguinolenta informe, son invitaciones a realizar una incursión en el propio organismo, relatos interiores o lo que el artista denomina cosmologías del cuerpo. ¿Qué duda cabe de que esa visión del mundo exterior es también una mirada hacia el interior, una exhibición del propio corazón en su sucesión continua de sístole y diástole, marcando dramática e inexorablemente la pulsión de la vida, el autorretrato de un yo ensangrentado y manchado por una realidad muy física y muy terrenal? Creo que esta obra de Kapur ejemplifica muy bien el asunto que quiero tratar aquí, el recurso por parte de muchos artistas actuales de la vuelta al mundo de la infancia como forma de afrontar la ruptura de la utopía de un arte universal ajeno a las fronteras y a los particularismos, en un momento histórico en el que la crudeza y la virulencia del acontecer político necesariamente resitúan a los artistas, reasignándoles roles, adscripciones e identidades que muchos creían haber podido felizmente dejar atrás. Me interesan especialmente aquellos artistas que intentan evitar el discurso político en su trabajo, pero que retoman de una manera o de otra su posicionamiento en el mundo y reinventan sus orígenes en los términos en que Rainer Maria Rilke decía que la única patria verdadera es la infancia. Y creo que resulta especialmente interesante cómo lo hacen remontándose a un momento presimbólico y a un estadio de la vida previo al lenguaje. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría hacer unas reflexiones sobre las dificultades que han encontrado y encuentran las obras de arte y los artistas procedentes de zonas antes consideradas marginales al incorporarse a eso que los anglosajones llaman el mainstream, como consecuencia desde la segunda mitad del siglo XX de los procesos de descolonización y como resultado del masivo flujo de las corrientes migratorias y de la violenta penetración del consumismo global en prácticamente todos los rincones del planeta. Unas reflexiones también sobre la mirada de Occidente hacia ese otro arte y sobre los intentos de integrarlo en nuestros museos y en nuestros discursos. Desde la década de los 90 se han multiplicado las colecciones, las exposiciones y las publicaciones sobre artistas chinos, indios, árabes, africanos o procedentes de los grupos mal llamados minoritarios o marginales, cuya existencia era años antes prácticamente ignorada por Occidente. Se trata de un fenómeno que todavía hoy resulta muy difícil de cartografiar en su justa medida, dada la poca perspectiva con que contamos, pero que ha puesto de manifiesto la necesidad de replantearse algunos de los supuestos de la historia del arte y de redefinir también el concepto de identidad. Obviamente, la presencia del arte de lugares remotos, o supuestamente remotos en Occidente, no es algo nuevo, es algo que se remonta a la antigüedad y en el que el comercio ha jugado un importante papel
a lo largo del desarrollo de toda la historia de Europa, ya desde la apertura de la Ruta de la Seda. Lo que sí ha cambiado notablemente respecto a ese arte de los otros en la época actual es nuestra manera de mirarlo, que ha tomado o ha intentado tomar, a partir de los escritos de Claude Lévi-Strauss, un enfoque menos etnocentrista, que ha llevado a dejar de ver esas obras exclusivamente como un conjunto de productos exóticos o de lujo, valorados por su extravagancia y rareza, para entrar a formar parte de las bellas artes, gracias, entre otras cosas, a los pioneros estudios de Carl Einstein, a la admiración que despertaron estos objetos en algunos artistas europeos a partir del último tercio del siglo XIX, y al desarrollo del japonismo y del primitivismo, dos tendencias en el arte que, sin embargo, luego serían acusadas por algunos autores de no representar más que nuevas formas de saqueo de las colonias por parte de la metrópoli. En los últimos años, el arte y la mirada sobre el arte de los otros está sometida al continuo escrutinio de sociólogos, antropólogos y filósofos, ya no solo eurooccidentales, sino provenientes de otros lugares del mundo, que lo analizan desde las propuestas de Foucault y de Bourdieu como un instrumento político, y tachando a los distintos primitivismos como recursos de los grupos hegemónicos para legitimar su situación de poder. Desde los años 60 nos encontramos también ante un panorama en el que los artistas se ven abocados a definir un nuevo concepto de contemporaneidad que incluya a los creadores procedentes de ámbitos tradicionalmente excluidos, y al mismo tiempo desde Europa y desde Estados Unidos se intentan afrontar las contradicciones que se plantean respecto al arte de vanguardia, entre ellas, y de manera muy significativa, la de su deseo de hacer un arte universal, un anhelo que finalmente acabó por quedar en la configuración de un fenómeno estrictamente occidental una vez más. La manera en que el arte contemporáneo de los otros se formula y la manera en que es observado e introducido en nuestros museos y discursos en Occidente es diversa y su proceso muy complejo. Muy a grandes rasgos, esa modernidad, ese arte que desde los años 80 del siglo XX pretende incluir a los otros en el discurso occidental, ha seguido desde mi punto de vista 4 estrategias fundamentales que resumo muy someramente. Una primera forma de reivindicar la existencia de un arte de los otros equiparable al occidental fue la de ascender el arte occidental de estos a la misma categoría que el nuestro. El nuestro hablo desde Europa. Un ejemplo muy significativo de este medio de modernizar el arte tradicional fue la famosa exposición parisina de 1989, Magos de la Tierra, en la que su comisario, Jean-Louis Martin, expuso la obra de 50 conocidos artistas junto a la de 50 artistas de zonas ajenas a los circuitos habituales o provenientes de contextos marginales. Colocó, por ejemplo, o trajo, por ejemplo, a la exposición de París a un grupo de monjes tibetanos que hacían en el suelo un mandala de arena. Trajo a un fabricante de máscaras yoruba, un artista africano de Benin, y entre los artistas que fueron a esa exposición había varios aldeanos y aldeanas de India que hacían pinturas rituales, pinturas murales, que ellas hacían normalmente en sus casas, y se expusieron junto a la obra de artistas consagrados. Esta es una obra de uno de esos artistas, un artista tribal perteneciente a la tribu de los Worli en Maharashtra. Todos estos artistas que venían de zonas no eurooccidentales hacían arte tradicional, es decir, ese tipo de productos que en Europa se habían considerado artesanías y que en la exposición de París dialogaban con obras de artistas occidentales consagrados como Boltanski, Louis Bourgeois, Nam June Paik, en fin, artistas experimentales muy conocidos ya entonces y muy famosos. Una segunda forma de incluir el arte de los otros en el nuestro fue la de convertir a los artistas no occidentales en occidentales para así hacerles modernos. Una de las críticas más inmediatas a la exposición Magos de la Tierra había sido la de que la mayoría de los artistas procedentes de otros países eran artesanos dedicados a una producción de tipo tradicional, mientras que no había allí expuestas obras de artesanía europea o norteamericana. Por otro lado, la exposición obviaba el hecho de que en los países no occidentales existía desde hacía tiempo un arte experimental que había adoptado los medios técnicos y expresivos del arte occidental y que había sido totalmente dejado al margen. Para muchos críticos, el trabajo que hacen este tipo de artistas es realmente el contemporáneo.
Así lo planteó Dan Cameron en una exposición comisariada en 1994 en el Museo Reina Sofía de Madrid, que tituló Cocido y crudo, que pretendía ironizar sobre la dialéctica entre lo propio y lo ajeno, planteando una alternativa a esa dicotomía utilizada por Claude Lévi-Strauss, en la que el antropólogo asociaba el concepto de crudo a lo primitivo y el de cocido a lo civilizado. La exposición de Madrid reunió artistas de 20 países con la intención de evidenciar la posibilidad de encontrar un lenguaje común para el que no existen fronteras políticas, geográficas o lingüísticas. Era una exposición aquella en la que todo eran instalaciones y uno no podía saber exactamente de qué país era cada artista, ¿no? El aspecto era muy parecido. Para ilustrar esta estrategia he traído un par de imágenes. Una obra de un artista hoy famosísimo, que es Cai Guochuan, un artista chino que hoy se ha convertido en uno de los más valorados en el mercado del arte. Es una instalación que hizo en Nueva York y es una obra que a primera vista uno no puede identificar como china, claramente. Esto es arte contemporáneo universal y el artista podría ser de cualquier lugar del mundo aparentemente. Esta segunda forma de modernizar a los otros debe ser entendida en el contexto de la globalización y es defendida por quienes sostienen que a estas alturas ya no tiene sentido hablar de arte europeo, arte árabe o arte asiático, y por quienes afirman que el arte ha conseguido finalmente dejar de tener que adscribirse necesariamente a unas fronteras físicas o culturales. El problema de entender el arte actual de los otros desde una perspectiva exclusivamente occidental y contemporánea, ignorando su tradición propia, es que se cae en la falsedad de que sus obras no tienen una carga cultural específica y ajena a esta. Es negar ese aspecto misterioso y oscuro que durante décadas había convertido el arte de los otros en exótico y extravagante. La afirmación de que el lenguaje del arte es uno y global, bajo la apariencia de un nuevo universalismo humanista, encierra, creo yo, no pocos peligros. En primer lugar, el de la estandarización y el de la anulación de las particularidades, algo que no es nuevo en la historia del arte y que con la excusa de disfrazarse de multiculturalismo puede encerrar también la amenaza de iniciar una nueva forma de imperialismo cultural, parecido al que tuvo lugar en el momento de la creación de los grandes imperios coloniales, con la consiguiente aniquilación de la artesanía, el desarraigo y los intentos por parte de la metrópolis de imponer una lengua, una cultura y unas costumbres ajenas a las de los territorios colonizados. Hay que señalar, sin embargo, que el motor de esta homogeneización actual no es ya exclusivamente la creencia en la necesidad de extender los valores occidentales, sino fundamentalmente la de adaptarse a las implacables directrices del mercado del arte y al evidente deseo por parte de algunos de sus creadores de agradar al negocio internacional, lo que ha dado lugar a un fulgurante y quizá efímero, no sabemos, lo comprobaremos seguramente en los próximos años, digo, fulgurante y efímero éxito de algunos artistas procedentes de África, de Asia y del mundo árabe. En este sentido son muy significativos en los últimos años el boom del arte de China y posteriormente el de India, dos grandes nuevas potencias económicas cuyo arte contemporáneo era supuestamente inexistente hasta finales de los 90 y que hoy ha ocupado algunos de los altares del mercado artístico. Dentro de esta forma de modernización, de hacerse occidental para hacerse moderno, he traído otra imagen de un artista africano, un artista de Mozambique, Rui Biasambugi, que es un videoartista, hace vídeo. Son imágenes de Maputo, la capital de Mozambique, pero obviamente podían haber sido hechas por cualquier tipo de artista, porque los recursos plásticos expresivos, la técnica seguida, el empleo es idéntica a cualquier tipo de videoarte en el panorama universal. Una tercera forma de arte contemporáneo de los otros es aquella que asume las formas del arte tradicional adaptándolas al momento presente y a la realidad de cada una de las situaciones en que se realiza. Una producción artística, por tanto, que busca traer al momento presente las tradiciones ancestrales y los rasgos distintivos e identitarios de cada una de las múltiples culturas para hacer lo que Rashid Atriki llama, aludiendo a una parte del arte árabe contemporáneo, una modernidad identificadora. Con este término nos referimos así a aquel arte que hoy asume las formas convencionales y los rasgos específicos de la tradición, que en el caso del arte árabe, por ejemplo, son la pureza de las formas, la geometría, la importancia de lo decorativo, la presencia de la caligrafía o la autonomía del color,
o que en el caso del arte chino serían, por ejemplo, el empleo de la tinta sobre papel, la gestualidad o la imbricación entre pintura y poesía. Ser contemporáneo para estos artistas es, por tanto, inscribirse estéticamente en las formas inéditas de su actualidad, que no es necesariamente la de los países occidentales, y establecer un diálogo entre los orígenes y el arte contemporáneo occidental, que reconoce, como diría Todorov, que las voces implicadas en el intercambio son diferentes, sin que una de ellas constituya la norma y las otras sean desviación, retraso o mala fe. En los años 80 del siglo XX triunfó el debate posmoderno sobre la necesidad de universalizar principios que no fueran los derivados del pensamiento colonial occidental. En Estados Unidos y en Europa se hablaba continuamente de internacionalismo y muchos artistas reflexionaban sobre la identidad y la diferencia, proponiendo nuevas cartografías del planeta. Muchos de los críticos volvieron su mirada entonces hacia esta tercera vía que intenta vertebrar la cultura de la diferencia no occidental y que hoy tiene sus más importantes exponentes en las bienales periféricas, las bienales de Sydney, La Habana, Estambul, Taipei o Santa Fe, bienales que han venido a ofrecer una alternativa a las bienales de arte clásicas, que son Kassel y Venecia. También hay dos pensadores emblemáticos en esta línea de trabajo, que son Homi Bhabha, de origen indio, que plantea la necesidad de diluir las fronteras en experiencias intersubjetivas y colectivas, y el argentino-mexicano Néstor García Canclini, que habla de los géneros híbridos y de la intersección entre lo oculto, lo popular y lo visual y lo literario. Muchas voces en países no occidentales, como la de la escritora india Yasodhara Dalmia, han criticado fuertemente los discursos occidentales sobre la globalización y la consecuente homogenización del arte, tachándolo de discurso colonizador. El multiculturalismo que se anuncia, dice Yasodhara Dalmia, es tan blanco y eurooccidental como el discurso anterior, y es necesario comprender que el arte contemporáneo de cualquiera de estas regiones del mundo no es el resultado de la negación de su identidad, sino todo lo contrario. Hablando del arte actual de India, otra importante autora, Anita Kapoor, incluso añade que este no debe entenderse como una forma de arte global y uniformado, sino muy por el contrario, dice, como un campo de batalla para la diferencia cultural. En esta estrategia de modernización podría incluirse, por ejemplo, la obra de la artista franco-argelina Ziner Sedira, cuyas obras tenemos en pantalla. Una artista nacida en Argelia, exiliada en Francia y que hoy en día vive en Inglaterra, que en su obra analiza la manera en que su identidad se ha formado en un doble exilio, en una superposición de tres lenguas distintas, así como en la amalgama de varias religiones y culturas. Por ejemplo, en esta instalación que tenemos en la pantalla, 4 generaciones de mujeres, que fue presentada en la Bienal de Venecia del año 2001, construyó un espacio de azulejos típicamente árabes, que realizan diseños decorativos que evocan una forma artística tradicionalmente masculina, pero que ella ocupa de manera casi imperceptible desde la distancia con los rostros de fotografías de mujeres de su familia pertenecientes a 4 generaciones, y superponiendo así también la tradición anicónica del arte islámico a la multiplicación seriada de los rostros que crean una pauta decorativa en arabesco. Hay muchos artistas árabes, africanos, indios y chinos contemporáneos que traen al presente el arte tradicional, haciendo obras en las que esos lenguajes del pasado se actualizan a la luz de los materiales y técnicas expresivas de la contemporaneidad. Entre los muchos ejemplos posibles podemos señalar al artista chino Huang Yang, que utiliza la pintura de paisaje, siguiendo la más pura técnica milenaria del arte del pincel chino, pero utilizando como soporte su propio cuerpo. De hecho, es un artista que resulta muy occidental, lo que podemos hablar de body art, arte del cuerpo. Es su propio cuerpo el que se pinta y él no es el artista. La obra la hace su mujer aunque la firme él. Y él pinta sobre su propio cuerpo utilizando los materiales y la técnica de la pintura tradicional del paisaje chino. De hecho, en China, a lo largo del siglo XX, la utilización por parte de algunos artistas de la tradición artística ha sido frecuentemente no una forma acomodaticia ni una mirada nostálgica al pasado, sino muy por el contrario, una manera de rebelarse, en primer lugar, contra las imposiciones extranjeras, que muy especialmente con la ocupación japonesa hundieron todo el optimismo reinante respecto a la bondad de lo foráneo,
y en segundo lugar también como una forma de rebeldía contra el régimen comunista y contra la revolución cultural que prohibió y persiguió las expresiones del pasado, entre otras las artes tradicionales. Un fenómeno comparable tuvo lugar en India, donde desde los años de la lucha por la independencia se produjo un claro repliegue sobre la tradición por parte de muchos artistas que, imbuidos por el espíritu Swadesi, que promovía el boicot a los productos extranjeros, se interesaron vivamente por el arte popular. Tal es el caso, por ejemplo, de los artistas de la Escuela de Bengala o de Yamini Roy, autor de esta obra que tenemos en la pantalla, cuya obra apela al folclorismo indio con figuras muy simplificadas, colores planos y técnicas y materiales propias de los artesanos de Bengala. Se trata de una tendencia que en India se ha prolongado en los años y que hoy sigue teniendo una enorme presencia en el panorama artístico. En los años 70, por ejemplo, una artista emblemática, Mira Mukherjee, tras haber estudiado en Múnich, se decantó, sin embargo, también por el primitivismo, proponiendo en sus obras arquetipos heroicos populares realizados en un bronce tribal muy tosco, a la cera perdida, siguiendo la técnica aprendida en la tribu de los Garuas de Bastard, con la que estuvo conviviendo durante largas temporadas. Otra manera muy significativa de incorporar el elemento tradicional a la modernidad en India fue subvertir los mitos que pueblan su arte. Goji Sarojpal, por ejemplo, realiza en los años 80 varias series tituladas On Being a Woman, sobre el hecho de ser mujer, en las que trata el rol femenino y también la vulnerabilidad a la que la mujer está expuesta por el hecho de serlo. Sus personajes femeninos se convierten en seres míticos, pero cargados de ironía y de sentido del humor. Dóciles mujeres que son mitad vacas, como su Kamadhenu, la vaca sagrada que pinta en 1989 y que tenemos en pantalla. La imagen icónica ha sido efectivamente uno de los ejes de la creación artística en el subcontinente indio y ha estado siempre presente a lo largo de los distintos periodos históricos, no solo como símbolo religioso, sino también como manifestación popular de los valores culturales. La India actual, en sus manifestaciones populares, se ha dotado también de un nuevo panteón de santos, héroes o mártires salidos del mundo de la política, del cine de Bollywood o de los equipos de cricket, que pueblan las calles, los escaparates y todo tipo de objetos kitsch, renovando los valores de la tradición a la luz de los nuevos personajes y fenómenos. Precisamente, algunos de los artistas más interesantes de la India actual han ironizado y subvertido esos símbolos de los ideales indios, y Atul Lodhilla se atreve incluso a reinventar el omnipresente e intocable icono de Mahatma Gandhi, a quien en 1999 representa como un artista en compañía de Joseph Beuys en esta obra El artista de la no violencia. Esta tendencia del arte no occidental a adoptar una contemporaneidad que retoma la propia identidad encierra, sin embargo, creo yo, también el peligro de volver a caer en el exotismo y en la valoración del arte no eurooccidental por lo que tiene de extravagante, de exótico y de inusual, algo que por otra parte también es una demanda acuciante del mercado, como lo ha sido en muchas otras épocas de la historia desde la antigüedad. A este exotismo tradicional se suma además en la época actual lo que algunos autores han llamado el neo-orientalismo, ese afán por convertir el tradicional gusto por lo extravagante en una visión excesivamente simplificadora de algunos temas políticos, como son la violencia terrorista o machista. Un ejemplo muy evidente de ello es la identificación del arte árabe contemporáneo con una crítica al islamismo radical, como si los artistas procedentes de las regiones del mundo influenciadas por la cultura árabe no pudieran tratar de otros temas que no fueran el terrorismo o el velo de las mujeres. Asimismo, los artistas chinos que han triunfado de manera más sonada en Occidente son los que han hecho con su trabajo una crítica al sistema comunista y a la falta de libertad de expresión. Y algunos de los artistas indios más conocidos aquí son aquellos, me refiero allí, en Occidente, algunos de los artistas más conocidos son aquellos que tratan el tema de las castas o de la situación de la mujer en India. Esta tendencia del arte encierra el peligro de identificar a las culturas de los otros con los dramas políticos que atenazan a nuestra sociedad, lo que desde mi punto de vista es otra forma de establecer una vez más la superioridad de Occidente respecto al resto. Además, asistimos al fenómeno frecuente y alarmante de que muchos de los artistas que han intentado convertirse en la voz
de los que no la tenían y que han hecho un arte político con la intención de hacer crítica de la situación postcolonial, de los gobiernos corruptos, de la violencia o del machismo, han acabado por convertirse en la voz de quienes ejercen el poder de forma más autoritaria. Un caso muy significativo y al que estamos asistiendo hoy en día es el de China, donde muchos de los artistas más representativos de los últimos tiempos, que habían comenzado por hacer de su arte un ejercicio de lucha contra el régimen comunista, han acabado convirtiéndose en los mejores reclamos y escaparates de este ante el mundo occidental. Algo parecido ha ocurrido en otras zonas del mundo, donde el arte de esta modernidad identificadora ha servido de enseña a algunos de los movimientos nacionalistas más abyectos. Desde mi punto de vista, entre los debates más interesantes del arte actual está el de los creadores que, tomando la tercera opción, consideran que la verdadera mundialización está en el mestizaje y no en la supresión de las diferencias, pero que son capaces de huir de los lugares comunes de lo local, especialmente cuando lo que se hace es reproducir tópicos muy extendidos entre los otros: la crueldad y la violencia, la falta de democracia, la discriminación sexual fundamentalmente, enfrentándose además a las presiones homogeneizantes del mercado, que son uno de los escollos más difíciles de superar. El reto de estos artistas es seguir siendo de donde son, sin tener por eso necesariamente que responder a las imágenes estereotipadas que se esperan de ellos, y sin tener que hacer ningún tipo de discurso patriótico o político, que, como acabo de señalar, a veces acaba por convertirse en la misma cosa. Paul Klee decía que la modernidad es un alejamiento de la individualidad, y esta cuarta vía de creación a la que me refiero sería justamente lo contrario: un repliegue sobre la identidad como experiencia individual, una identidad que no es una forma de filiación geográfica, étnica, lingüística o cultural, pues esta ha dejado de tener validez en un mundo donde los orígenes ya no arraigan necesariamente en un territorio físico concreto y donde las fronteras se diluyen a pesar de la imparable construcción de muros físicos e ideológicos que pretenden evitarlo. Muchos artistas insertos en este nuevo panorama recurrirán a la búsqueda de la única patria verdaderamente posible entonces, la infancia. Un lugar donde la identidad se asienta firmemente y cuya cartografía puede ser evocada, reinventada e imaginada al margen de las realidades sociopolíticas. Muchos creadores de distintos ámbitos han reivindicado en su madurez toda una serie de experiencias de la niñez, entre ellos los cuentos que oían contar a sus madres o abuelas. Sobre ellos habla, por ejemplo, Walter Benjamin, analizándolos como nexo entre la tradición y la actualidad en su teoría sobre el poder de la narración y de la palabra sobre el cuerpo. Sobre la transmisión de la cultura materna, pero desde la perspectiva de la multiculturalidad, reflexiona también esta artista de la que acabo de hablar, Zineb Sedira, en su obra Mother Tongue, Lengua Materna, una obra del año 2002. En ella es una instalación en la que el artista coloca 3 monitores y en cada uno de esos monitores hay una película en la que se escucha y se ve una conversación entre 3 de los miembros de su familia, ella misma, su madre y su hija. Son 3 conversaciones en 3 idiomas distintos, en 3 lenguas maternas distintas en una misma familia. Ella habla con su madre en árabe, su lengua de origen es argelina. Ella habla con su hija en inglés, porque su hija ha nacido ya en Inglaterra y la lengua en la que se ha educado y ha crecido es el inglés, y sin embargo la hija de Zineb Sedira y su madre solo pueden hablar entre sí en francés, que es el idioma que aprendieron en el exilio en Francia. Es sorprendente también la cantidad de artistas chinos que, con su traslado a Occidente, utilizan la lengua y la escritura como temas centrales de su trabajo, y como lo hacen precisamente para liberarlas de la enorme carga conceptual que tienen en su país de origen, para convertirlas en recursos puramente visuales. Este hecho es comprensible si tenemos en cuenta 2 circunstancias. Por un lado, la dificultad de comunicación a la que los chinos se enfrentan cuando se trasladan a vivir a Occidente, y por otro lado, la importancia que la escritura tiene en China como transmisora de la cultura y como portadora del peso de la tradición. Algunos artistas, como Wu Zhanchuan, a quien tenemos en la pantalla, o como Xu Ping, autora de esta obra que tenemos delante, es una obra monumental que se llama The Book from the Sky, el libro del cielo, plantean con sus lenguajes inventados una respuesta al problema de la incomunicación y también una alternativa al arte conceptual, proponiendo la irrealidad del mundo y la imposibilidad de conocerlo a través del lenguaje. Por tanto, una vuelta a esa frase preverbal, que también es una mirada
a esa infancia en la que el universo se hace comprensible no a través de la cultura o del conocimiento, sino de la experiencia vital, de los garabatos en sentido y de la espontaneidad lúdica. Esta es otra de las instalaciones de Xu Ping relacionada con el libro del cielo. Xu Ping es un autor que ha creado una lengua en la que pretende unificar el inglés y el chino. Es una lengua absolutamente imposible y que no tiene ningún sentido, pero él ha hecho los libros de texto, los manuales, los cuadernos de caligrafía. Eso es un aula que ha creado. Tiene incluso un programa de vídeo en que se explica a la gente cómo estudiar esa lengua absurda que no tiene ni pies ni cabeza, pero que tiene, me parece que son 40.000 pictogramas, no es una cosa absolutamente enloquecida. Otros artistas procedentes de nuevos ámbitos artísticos también han planteado con su trabajo la formulación de nuevas utopías, la creación de universos nuevos donde la distancia entre los dos mundos queda definitivamente solventada. El caso de Taiwán es un caso muy especial, muy extraordinario, puesto que sus artistas viven en una realidad donde su lugar de origen es una auténtica atopía también. Taiwán es una isla, pero además de ser una isla es un estado que no es reconocido en el resto del mundo, en el mundo diplomático. Allí la deslocalización, el desarraigo y la identidad cobran un nuevo sentido en una realidad geográfica que permanece en un limbo diplomático al no tener, como digo, reconocimiento internacional como nación. Ante esta ausencia de pasado o de presente, hay artistas, como este que he traído, es un artista muy joven, muy interesante, Tu Wei-Cheng, ha inventado un pasado propio. Es un proyecto que se llama la civilización de Punum, y esto que tenemos en la imagen es la excavación de esa civilización. En la universidad donde él estudió, la Universidad de Tainan, le cedieron un terreno, y entonces él, junto a los estudiantes, ha creado, es todo construido, es inventado por él, pero tiene la estructura de una excavación auténtica, y están todos ahí trabajando con los limpiando y sacando piezas de esa civilización donde él ha creado la mitología, el lenguaje, el origen de Taiwán. Este proyecto ha llegado tan lejos que hay anticuarios en el mundo asiático que venden piezas procedentes de la civilización de Punum, porque él se ha encargado de mandar noticias a las revistas internacionales, a dar a conocer este gran hallazgo que es realmente una invención suya. Utopías culturales son también las realizadas por el artista chino Hu Wenta, inventor asimismo de una lengua y de una dinastía a la que también ha imaginado un pasado histórico. Mythos of the Lost Dynasties es esta parte de esta obra que tenemos aquí delante, o su colosal proyecto United Nations Babel of the Millennium, Naciones Unidas Babel del Milenio, un proyecto internacional que ha realizado en varios países, son varias instalaciones en las que el artista crea espacios construidos íntegramente con unas finas cortinas decoradas con hipotéticos pictogramas, son también lenguas y alfabetos inventados, signos realmente de un antilenguaje, compuesto por escrituras en distintos idiomas pero sin significado. Dichas cortinas están hechas además de pelo humano, es cabello humano de personas procedentes de distintos países del mundo, de manera que el pelo les sirve también para crear un antimuro, una pared liviana, translúcida, que no impide el paso y que evoca ese mundo sin fronteras construido por todos, que también es al mismo tiempo una apelación al mundo de la infancia y a la tradición familiar, pues el pelo en China es un bien muy preciado cuyo cuidado constituye una de las tareas domésticas diarias de las mujeres. Es además un símbolo de los antepasados, algo que se cuida y se conserva de generación en generación. Sin embargo, más que en el tema del lenguaje, la mayor parte de los creadores del panorama actual en países no occidentales a los que me refiero aquí han hecho una obra donde lo que se destaca justamente es el estadio previo al lenguaje, en obras que recuperan la idea de que la creación artística responde a un instinto muy primario, algo que tiene su origen antes del razonamiento y que reside en el universo de las sensaciones, los olores y las texturas de la infancia, de la cocina materna a la que me refería antes, donde se amasan y se muelen la materia, los sonidos y los aromas que impregnan la vida de los niños.
A eso precisamente alude la artista india Sheela Gowda, una de las artistas desde mi punto de vista más interesantes del panorama actual. Esta obra que tenemos aquí se llama Ground Shift, Corrimiento de Tierra. Es una obra, ahí he puesto 2008, que es una obra que lleva haciendo y continúa haciendo cosas sobre ella, en la que ha ido documentando en vídeo y en fotografía, ha hecho una especie de memoria cartográfica de la vertiginosa transformación de las ciudades indias a través precisamente de las piedras de moler arrojadas a las calles. Lo que ha hecho ha sido recorrer las calles de varias ciudades indias. Lo que hay a la derecha es los indios saben perfectamente, es un molino para hacer el masala, para moler las especias, y lo que hay arriba es una fotografía de una calle de una ciudad india donde vemos cómo la gente arroja ese instrumento tradicional al comprar las nuevas picadoras eléctricas que sirven ahora para hacer el curry. Así, el artista dibuja un mapa poético de la propia infancia, no solo personal, sino también de India, una nación en continua metamorfosis, cuyas fronteras políticas se han modificado de manera incesante también desde la antigüedad y que incluso hoy en día son puestas en cuestión. Otra artista india, Shilpa Gupta, reflexiona sobre el mapa en su obra 100 mapas de India hechos a mano, una obra que realizó entre el 2007 y el 2008. Es una instalación que consiste simplemente en un cuaderno en blanco con 100 páginas. El artista pidió a 100 personas distintas que dibujaran a mano alzada y sin tener delante un modelo el mapa de India, y ese libro lo has puesto de varias maneras, pero una de las maneras más frecuentes es colocado abierto delante de un ventilador que va moviendo de forma aleatoria las páginas. De esa manera los mapas van pasando de página a página de forma aleatoria. Lo que ocurre es que esos 100 mapas de India son totalmente distintos unos a otros. Hay personas que incluyen Pakistán, o que quitan un trozo de aquí, o que Bengala la pintan de aquella manera, o que su pueblo lo hace mucho más grande que el pueblo de al lado. Esa es una obra muy bonita que también ha hecho, en vídeo. No funciona aquí el vídeo, traía un fragmentito del vídeo de este artista en el que ha superpuesto todas esas imágenes. Entonces es una película en la que se va viendo cómo India va cambiando de perfil continuamente, no hay uno idéntico a otro. Experiencias perceptivas individuales de 100 individuos que trazan a mano y de memoria los contornos de su país. Otra artista que reflexiona sobre el mapa y sobre la volatilidad de sus contornos es Mona Hatoum, una artista también muy interesante, que se permite inventar un nuevo mapa para otra de esas identidades que no responden a una entidad geográfica o política estable, que es Palestina. Esta artista nació en 1952 en Líbano, donde sus padres, palestinos de origen, eran refugiados. Vive hoy en Londres, desde que se fue allí a estudiar y tuvo que quedarse a causa de la guerra. En 1996, a raíz de un viaje que realiza a Jerusalén, ciudad que ella no conocía y que sus padres habían abandonado en 1948, Mona Hatoum empezó a incorporar a su trabajo recursos provenientes de la cultura materna y de sus orígenes. Esta obra, que se llama Present Tense, que es obviamente un juego de palabras, es una gran superficie rectangular hecha con jabones de aceite de oliva hechos a mano, donde el artista trazó, incrustando cuentas de cristal, las líneas que delimitan las fronteras entre Israel y los territorios palestinos determinados por el Acuerdo de Oslo. Se trata de una obra con un sentido claramente político, pero en la que la dureza del tema era suplantada por la evocación de la niñez, donde el aroma de los jabones, tan comunes en todas las casas palestinas, y de su textura irregular y tosca, apelaban a la intimidad del mundo doméstico y del hogar, de una infancia, en este caso no vivida, y además es una obra que evocaba la disolución suave del conflicto. La gente, cuando veía esta obra, decía: en cuanto llueva, se acabarán las fronteras. Era el comentario que hicieron los visitantes de aquella obra. También podríamos enmarcar dentro de esta tendencia al artista brasileño Ernesto Neto, que con sus esculturas móviles hechas con tejido de licra translúcida
crea una especie de laberintos, de bosques, en los que uno puede transitar, puede moverse. Son piezas de licra que contienen especias y plantas del Amazonas, del lugar donde él vivió de niño. De manera que uno se mete dentro de la obra y es como hacer un viaje a ese mundo de los aromas y de las sensaciones de la infancia. Una experiencia que retrotrae al mundo sensitivo de los lugares vividos en la niñez. Sheila Gouda reivindica también en sus obras el valor de los materiales tradicionales indios, su expresión plástica y su contenido simbólico. Cuando hace, por ejemplo, instalaciones con boñiga de vaca, como esta que tenemos aquí, Gallant Hearts, Corazones Galantes, de 1996, experimenta con un material paradójico, un material que es el excremento y la inmundicia, pero que en India es al mismo tiempo un material cálido que constituye la fuente principal de energía en el mundo rural y que es adorado como la madre. Un material que evoca el mundo de las mujeres en los ámbitos rurales, mujeres que diariamente lo recogen y allí hacen con él las tortas que dejan secar al sol y que luego sirven de combustible para calentar los hogares. En su obra el material siempre tiene un importante sentido ritual y una potentísima carga metafórica. Siempre apela a la vida cotidiana india y al papel que la mujer juega en ella. En efecto, cuando uno viaja por cualquier rincón de India, siempre puede contemplar, componiendo a veces sorprendentes frisos decorativos en las casas de todas las aldeas, esas bostas puestas a secar al sol. Estas llevan además impresas las huellas de las manos de las mujeres, lo que las convierte también en evocaciones del arte primero, de aquellos primeros vestigios de la creación humana que constituyeron las improntas de las manos estampadas en los muros de las cavernas paleolíticas, las primeras huellas del hombre sobre el material para transformarlo, y se convierten así también en espejos del impulso primero hacia el arte, de ese gesto infantil previo a toda conceptualización que lleva al niño a dejar su impronta en cualquier sitio a modelar la arcilla. Algo de estos gestos lúdicos infantiles hay también en otra obra de Sheila Gouda, que estuvo hace unos años expuesta en España, A Blanket in the Sky. Es una caja de casi 3 metros de altura, hecha con chapa y bidones viejos. Es una obra de aspecto industrial totalmente tosco, podríamos decir que fea, pero solo aquellos que hacen el gesto infantil de asomarse por el agujero descubren el verdadero sentido de esta obra. Es una obra en la que tenemos esa ventana rectangular horadada. Cuando uno asoma la cabeza y mira hacia arriba, lo que encuentra es abajo la ciudad, arriba el cielo estrellado. Es algo que un espectador convencional no contempla, pero sí observan los niños que van a la exposición, o aquellos que tienen el espíritu infantil y osan atreverse a hacer eso que está prohibido hacer en los museos y las exposiciones, que es tocar la obra y meter la cabeza dentro. Al girar la cabeza hacia arriba, vemos el negro cielo estrellado, como si en el interior de ese objeto con aspecto de desecho de la sociedad industrial pudiese contenerse un universo y la bóveda celeste. El artista propone así una forma diferente de mirar a los objetos que hace descubrir en ellos hechos imperceptibles a la mirada del adulto, quizá grietas, agujeros, puertas que permiten mirarlos por dentro y descubrir un universo distinto en su interior. Es significativa la cantidad de artistas que en sus obras evocan esos agujeros en los que se ocultaban o por los que se escapaban en la infancia de forma real o imaginada. El escultor español Oteiza explicó cómo sus esculturas, que él llamó espacios desocupados, tenían su origen en una experiencia infantil. Leo textualmente, dice Oteiza: en la playa de Orio buscaba los grandes cráteres que dejaban los carros que se llevaban la arena. Mi felicidad era ocultarme en el fondo de ellos. Me sentía aislado, protegido y miraba al cielo. Mi descanso, mi seguridad, era mirar por el agujero y localizar un pequeño mundo para mí. Muchos artistas actuales procedentes de zonas marginales se han ocupado también, como Oteiza, de crear espacios desocupados, territorios como el que encuentra la Alicia de Lewis Carroll al atravesar el espejo de la pared de su cuarto, o como los que descubren los niños en sus habitaciones de infancia. Se trata de un tema recurrente, por ejemplo, en la obra de Kapoor.
Kapur que nos empuja a asomarnos a través de algunas de sus obras al vacío, a atisbar el enorme abismo que subyace más allá de la rígida superficie de la Tierra. Algunos de sus trabajos son umbrales que, como El espejo de Alicia o como La puerta del muro de Wells, nos permiten asomarnos y trasladarnos al otro lado. Ese efecto era muy patente en esta obra, Edificio para el vacío, que es una construcción que hizo para la Expo de Sevilla en el año 92, y también en esta otra, Descenso al limbo, de ese mismo año, Las estructuras del año 92. 1992, una fecha en la que se conmemoraba el 50º del descubrimiento de América y en el que muchos artistas se afanaban por comentar con su trabajo los sinsabores del colonialismo. Por el contrario, Kapur crea unas obras que nos permiten viajar a un lugar a otro, una especie de máquinas del tiempo o de agujeros negros que absorben nuestra materia para transportarla a un lugar extraño e inmaterial, como ocurre también con las muchas instalaciones en las que el artista ofrece a los visitantes perforaciones en el suelo, cráteres que producen la impresión de estar girando sobre sí mismos en pleno acto de engullir el espacio circundante y a los espectadores que se aproximan. Orificios que, como los imaginados por los niños, responden a una experiencia de desamparo, pero también de protección. Mundos imaginados en la soledad de una habitación infantil, en la que el niño reinventa el mundo recreando, como nos recuerda Ángel González en su precioso texto sobre el pintor Carlos Alcolea, las sombras, las manchas de la pared o las rendijas de luz que se ven o imaginan en muchas ocasiones cuando se padece una enfermedad y se tienen que pasar horas en la cama. Ese mundo donde los objetos inanimados se vuelven seres vivos, compañeros de juegos o sofisticados utensilios para batallas imaginadas, y donde uno puede viajar de un mundo a otro a través de una rendija o de un espejo. Me refiero aquí a artistas cuyas obras se convierten en puertas y agujeros para escapar del tedio de esa habitación infantil, pero también de la angustia y del dolor del mundo de los adultos, del mundo de los discursos y las ideas, donde todo simboliza o significa algo, del mundo donde uno tiene que definirse, alinearse y comprometerse. Artistas que entiendan el arte como una regeneración de los sentidos de la experiencia de vivir, como algo ajeno a las creencias, a la política o al mercado, que hacen obras que se recorren, se pasean, que nos muestran ya ese mundo al otro lado del espejo de Alicia. Una realidad distinta donde el arte vuelve a ser un mundo inventado y no un testimonio de lo que pasa en este que nos ha tocado vivir, donde la identidad se asienta sobre una experiencia individual y sensible que tiene más que ver con lo que uno recuerda, siente o imagina que con lo que uno ve. Pues, como dice Oscar Wilde, el objetivo propio del arte es contar cosas bellas y falsas, cosas que nada tienen que ver con la sórdida realidad que los rodea y que no tienen lugar sino en el mundo de la imaginación. Muchas gracias, Daniela.